Al terminar el video, vas a lograr dominar las funciones básicas para aplicarlas en tus gestiones diarias. Para empezar, es necesario recordar los operadores aritméticos o los operadores matemáticos, pero llevados a este lenguaje que es el Excel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de suma y resta, sabemos la simbología que utilizamos en nuestro día a día. Para la operación de división, vamos a utilizar un slash. En el caso de multiplicación, utilizamos un asterisco. Y en el caso de potencia, utilizamos el acento. Bien, para comparar ahora dos números o dos valores, también de igual modo se utiliza esta simbología de mayor igual se utiliza con la simbología de mayor y le agregamos el igual. En el caso de menor también se utiliza solo, en menor igual se le agrega también la simbología del igual. El igual ya sabemos cómo se representa y el diferente se representa uniendo estas dos flechas. Para aplicarlo ahora en nuestros ejemplos, nos están pidiendo en el primer ejercicio calcular el total utilizando los operadores aritméticos que nos están indicando. Aquí, por ejemplo, nos piden la suma entre la cantidad 1 más la cantidad 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula con el más. Ahora nos piden la resta. Vamos a restar cantidad 1 menos cantidad 2. Ahora nos pide la división. Perfecto. Señalamos el campo de la cantidad 1, slash, que es la división, entre la cantidad 2. ¿Listo? Para la multiplicación es cantidad 1, asterisco, que es multiplicación, por la cantidad 2. Y para aplicar la potencia, señalamos cantidad 1 elevado y asignamos la celda que está como número 3. Le damos N. Perfecto. 5 elevado a la 3 o 5 al cubo, sabemos que es 125. Listo. Ahora, en el ejercicio 2 nos dice calcule el pago total de cada trabajador aplicando una función. Vemos la columna de nombre, también columna de días trabajados, pago por día y el pago total. Sabemos que para hallar ese pago total necesitamos hacer una multiplicación del total de días trabajados por el pago diario que se hace. Entonces vamos a aplicar esta función. Los 24 días trabajados vamos a multiplicarlo por 50, que es el pago diario. Le damos Enter y en total va a ganar 1.200 soles. Aquí nos estamos percatando algo, que el formato lo podemos cambiar a moneda. En pago total también cambiamos el formato a moneda. Y si queremos aplicar la fórmula a los siguientes campos, vamos a esta celda de 1.200 soles, vemos que nos sale una cruz negrita, le damos doble clic y listo, nos llena todos los campos con la misma fórmula. Ahora vamos a ver las funciones de suma y sumar sí. Bien, en el caso de la función de suma, lo único que hace es poder sumar todos los valores que nosotros le asignemos. Por ejemplo, hay tres formas de aplicar esta suma, desde lo más engorroso hasta lo más rápido, que es aplicando un atajo de Excel. Bien, para esta tabla nos están pidiendo hallar la cantidad total de la columna A, cantidad total de esta columna B y la cantidad total de esta columna C. La primera forma más engorrosa de sumar es sumando campo o celda por celda. Sumamos la celda C12 más la celda C13 y así sucesivamente, uno por uno, y le damos Enter, nos da un total de 233 soles. Bien, pero si queremos optimizar un poco más el tiempo, escribimos la fórmula suma, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y nos arroja también la suma. Ahora, si ya queremos automatizar mucho más este tiempo operativo, tenemos el atajo que es presionando Alt, Shift y el número 0 y automáticamente nos arroja la fórmula y el rango. Ya lo identifica, solamente damos Enter y ya tenemos esta automatización, este atajo. Bien, eso es usando la función suma. Ahora vamos a usar la función sumar.si. Esto es suma algún valor, pero con una condición. ¿De acuerdo? Entonces, para el ejemplo, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos la columna marca, tenemos la columna cantidad y el costo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, dime el costo total de la marca Reebok. Entonces, para ello, primero tenemos que hallar el costo total. Lo que vamos a hacer es multiplicar el número de cantidad por
el costo unitario. Bien, acá vamos a colocar costo unitario. Listo. Vamos a bajar hasta el campo de Nike y ya tenemos el costo total por cada marca. Ahora lo que queremos hallar es el costo total, pero solo de la marca Reebok. Y es ahí donde aplicamos la fórmula sumar sí. Abrimos y nos pide como primer parámetro el rango. El rango va a ser justamente la selección de todas estas marcas. El segundo parámetro es el criterio y en criterio vamos a escribir Reebok, que es justamente lo que nos están pidiendo. Bien, y como tercer parámetro nos están indicando el rango suma, o sea, los valores que vamos a sumar, en este caso es el total. Cerramos paréntesis, le damos Enter y nos dan un total de 806 soles como costo solo en la marca Reebok. Si nos damos cuenta, tenemos 250 más 556, efectivamente nos arroja 806 soles. Ahora vamos a aprender las funciones máximos, mínimos y promedio. Estas funciones son bien sencillas, son bien directas y por eso tenemos 3 ejemplos nada más. Bien, en esta primera tabla, en este primer ejercicio, tenemos los nombres y las edades. Esta misma estructura es para las demás y vamos a hallar primero el máximo. Para hallar el máximo aplicamos la fórmula max, señalamos todo el rango que queremos y nos va a arrojar el número 42, que es precisamente la edad máxima. Si queremos hallar la edad mínima, ahora aplicamos la fórmula min, señalamos todo el rango y nos va a arrojar 18. ¿De acuerdo? Y si queremos el promedio, aplicamos la fórmula o función promedio, seleccionamos todo el rango de la edad y nos va a hallar el promedio de todo este rango, que es justamente 28. Nos toca ahora aprender sobre las funciones de contar, contará y contar.si. Estas funciones son muy utilizadas en las gestiones diarias que nos dejan en las oficinas o en los diversos reportes que nos encomiendan. Ahora, como primer ejercicio vamos a aprender sobre la función de contar. La función de contar lo único que hace es contar la cantidad de celdas que tienen algún tipo de número, ¿de acuerdo? En contar solo cuenta celdas con formato numérico. Vamos a hacer la prueba. Si le damos en contar, señalamos todas las personas o todas las edades que tengan, o todos los campos que tengan algún valor numérico, nos va a arrojar que hay 5 celdas. Perfecto. Pero ¿qué pasa si queremos señalar en el rango, pero que tengan textos? Esto me va a arrojar 0. No va a funcionar. Solo funciona para números. Bien, lo dejamos en el ejemplo. ¿Qué pasa si queremos hacer un conteo de celdas, pero que también incluyan textos u otro tipo de formato? Utilizamos la función contará. En contará no discrimina, aquí sí podemos utilizar ya sea un rango donde estén los textos o también puede ser con números. Le damos en Enter y nos va a sumar un total de 5. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer ejercicio que tenemos es para aplicar la función contar.si. Esto es bajo una condición, es decir, nos están pidiendo el total de personas, pero solamente los que están ubicados en Lima. Entonces queremos que nos cuente bajo una condición y es ahí donde se aplica este contar.si. ¿Qué nos pide en los parámetros? Primero nos pide el rango. Este rango que quiero que cuente es el rango de ubicación. Señalamos todos los campos y el criterio. Solamente cuenta las celdas que tienen como nombre o como ubicación Lima. Y efectivamente nos va a traer el número 3, porque hay 3 personas que están ubicadas en Lima. ¿Listo? Estas funciones se puede utilizar en diversas fuentes, diversos trabajos que nos dejan en el día a día para poder optimizar el tiempo. A continuación vamos a ver las funciones de fecha. Por ejemplo, tenemos 2 funciones muy efectivas, como por ejemplo es la función de ahora y la función de hoy. Para la función de ahora, simplemente vamos a escribir como tal ahora, cerramos paréntesis, no vamos a señalar ninguna celda, y automáticamente nos va a arrojar la fecha
¿de acuerdo? Y también la hora. Esto está anexado a tu calendario, al calendario que tengas en la PC o en la laptop. Pero ¿qué pasa si solamente deseas que te arroje la fecha, no la hora? Vamos a colocar entonces la función hoy. Le damos Enter y efectivamente nos trae solamente la fecha del calendario. Ahora, he visto reportes o solicitudes que nos piden que solo extraigan el día de la fecha. Para ello vamos a aplicar una función que se llama texto. En texto vamos a señalar, por ejemplo, el valor, donde está la fecha. Vamos al segundo parámetro que es el formato. En formato vamos a colocar dos veces D, que viene a ser day, día en inglés. Le damos Enter y nos va a extraer justamente el día. Pero si no queremos que nos extraiga en números, sino en letras, vamos a seleccionar igual texto, seleccionamos la celda de la fecha, en formato escribimos ya no 2, sino vamos a escribir 4 veces la D y le damos Enter. Ahora sí nos trae el día, pero en texto, ¿no? Viernes. Lo mismo podemos hacer para lo que es el mes. Vamos a texto, señalamos el valor de la fecha y en mes sabemos que es M dos veces y nos va a traer justamente el mes, pero en números. ¿Qué pasa si queremos en texto? De igual modo vamos a la función texto, señalamos el valor, el formato, ahora vamos a escribir 4 veces M. Y listo, ya tenemos en el mes en texto que es de noviembre. Lo mismo podemos hacer para el año. En formato nos vamos a colocar dos veces Y y nos va a traer el número 24. Pero si queremos que traiga el año completo 2024, nos vamos a texto, señalamos la celda de fecha, el formato escribimos dos veces Y. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Y? Porque año en inglés es year. Listo, y ya tenemos la función aplicada en ahora, en hoy y transformándolo a texto. Ahora vamos a aplicarlo en un ejercicio real. Tenemos esta tabla donde nos brindan la fecha de nacimiento, nos brindan el nombre y también el apellido. Nos están pidiendo calcular o extraer el día de su fecha de nacimiento, en qué día exactamente nació, y también el mes en texto. Después nos piden unificar el nombre completo, es decir, el nombre y apellido que estén en una sola celda. Y finalmente nos solicitan también unificar el nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces vamos por partes, empezamos por día. Ya hemos visto que se aplica la fórmula texto o la función texto, señalamos la fecha de nacimiento para saber exactamente el día en que nació y nos vamos a escribir en formato 4 veces D. Y ya tenemos que nació un día lunes. Nos vamos entonces a esta celda, vemos esta cruz negrita, le damos doble clic y se va a llenar todos los campos faltantes. Lo mismo pasa con mes. Nos vamos a escribir texto, señalamos el valor, que es la fecha de nacimiento, el formato de mes es 4 veces M, cerramos y tenemos el mes de julio. Le damos doble clic y listo, ya lo tenemos completado. Muy bien, ahora para unificar dos columnas, en este caso la columna de nombre y apellido en una sola, simplemente necesitamos unificarlo con ampersand, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar entonces igual, señalamos la celda del nombre, que es Viviana, colocamos ampersand, entre comillas se va a escribir los caracteres que queremos que aparezcan. Por ejemplo, queremos Viviana espacio y su apellido que es Candela. Por eso es que estamos colocando entre comillas ese espacio. Volvemos a conectarlo con el ampersand y ahora seleccionamos el apellido y listo. Ya tenemos Viviana espacio Candela. Le damos doble clic en esta crucecita negra y se va a llenar todos los campos restantes. Ahora nos piden un poquito más complejo. Nos dice, sobre ese nombre completo, unifícalo también con su fecha de nacimiento. Muy bien, para eso vamos a colocar entonces lo mismo. Nombre completo, señalamos la celda. Vamos a unificarlo con ampersand. Entre comillas, vamos a colocar, por ejemplo, espacio, Viviana Candela nació el, volvemos a colocar espacio para que nos salga la fecha y señalamos la celda de su fecha de nacimiento. Acá me olvidé de colocar ampersand. Ampersand y señalamos la celda. Listo, le damos Enter. Como podemos ver,
ahí nos salta un valor numérico, no nos salta la fecha como tal, ¿de acuerdo? Porque esto tiene que transformarse, o esta fecha de nacimiento tiene que transformarse a un texto, y ya sabemos cómo transformarlo, entonces regresamos. Nos vamos a esa celda B31 y adelante le vamos a colocar la función texto. Es decir, quiero que esa fecha me lo transforme en un formato de texto como día, como mes y como año. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis y listo. Ya tenemos Viviana Candela nació el 5 del 7 del 99. Si queremos que salga el año completo, 1999, agregamos dos veces Y y le damos Enter. Y listo. Ya tenemos ya tenemos lo solicitado. Le damos doble clic en la cruz negrita y nos va a llenar absolutamente todos los campos. Esto se puede replicar en muchos reportes. Vamos a optimizar muchísimo tiempo operativo y de esta manera el trabajo va a ser mucho más limpio y fluido. Ahora vamos a aplicar todo lo aprendido en un ejercicio. Este ejercicio normalmente lo dejan en entrevistas de trabajo para que vean que no es tan difícil aprobar los diversos exámenes de prueba. Es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Solamente utilizando funciones básicas. Muy bien, en este ejercicio de entrevista nos están dando esta tabla de datos donde tenemos nombre, tenemos edad, ubicación, área y sueldo. Nos están pidiendo como preguntas claves calcular los resultados aplicando las funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuál es el sueldo mínimo sobre la tabla que ya tenemos? Recordemos que la función para hallar el mínimo es min. Entonces señalamos todo el rango que es el sueldo, le damos Enter y el sueldo mínimo es 2.000 soles. Ahora nos piden cuál es la edad máxima. Muy bien, para hallar el máximo ya sabemos la función max. Nos vamos al rango de los campos de edades, cerramos paréntesis y la edad máxima es 32. Ahora nos indica el promedio de sueldo. Traemos la función promedio, señalamos todo el rango de sueldo, cerramos paréntesis y listo. El promedio de sueldo es 3.187.50. Ahora nos piden el total en sueldos. Aquí solamente se aplica la fórmula suma, señalamos todo el rango que queremos sumar, le damos Enter y el sueldo total de todas las personas que están en esta tabla es de 25.500 soles. Muy bien, aquí comienza un poco lo complejo, por así decirlo, con funciones básicas. Nos piden el gasto en sueldos, pero solamente de la ciudad de Trujillo. Entonces, esto es un condicional. Queremos que sume un sumar.si, pero solamente los sueldos que están ubicados en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Primero vamos a ir al rango de esa condición, de la ubicación. Señalamos el rango y el criterio. Sobre ese rango solamente quiero que me extraigas los que están en Trujillo. Escribimos Trujillo como tal, entre comillas, y ¿qué es lo que va a hacer? Esos datos que son de Trujillo, suma su sueldo. Vamos a seleccionar el rango suma del sueldo. Le damos Enter y nos da un total de 6.500 soles. Bien, ahora nos piden cantidad de personas que trabajan en el área de marketing. Vamos a usar la función contar. Pero en este caso no solamente es contar, es un contar condicional, sería un contar.si. Bien, entonces solamente queremos que nos cuenten las personas que están en el área de marketing. Nos vamos al área, a la columna área, se les señalamos todos los campos. Eso es nuestro rango y nuestro criterio es solo los que tengan o los que estén en el área de marketing y le damos Enter. Y eso nos da un total de 4 personas. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora nos pide la cantidad de personas en general. Recordemos que para contar, hacer un conteo, simplemente se recomienda utilizar la función contará, porque esto no excluye, no discrimina ningún tipo de formato. Entonces, podemos hacer un conteo de texto. Seleccionamos todo el rango, le damos Enter, cerramos paréntesis y nos da un total de 8 personas en esta tabla. Bien, ahora nos indica, dime la cantidad de personas que están ubicadas en Lima. Aquí también vemos una condición. Recordemos que cuando es condición siempre va acompañado de un sí. Vamos a utilizar la función contar.si.
Pues entonces señalamos el rango en ubicación. Nos vamos a todos los campos de ubicación. Ese es el rango, pero el criterio es solamente cuenta los que están ubicados en Lima. Escribimos Lima entre comillas, le damos enter y solamente son 3 personas. Y aquí hay una pregunta donde muchas veces no sabemos cómo resolverlo, ya que te piden una comparación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, ¿qué nos piden primero? Nos dicen cuántos o cuántas personas ganan por encima de los 3.000 soles. Esto también es un contar condicional. Vamos a aplicar la fórmula contar.sin. Nos vamos al rango que es el sueldo. Y el criterio es, siempre el criterio va entre comillas. El criterio es que sea mayor, colocamos el signo de mayor, a 3.000 soles. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis, le damos enter. Nos arroja que hay 3 personas que ganan por encima de los 3.000 soles. Vamos a verificarlo, nos vamos a sueldo, vemos a uno de 5.000, 4.500 y 4.000. Efectivamente hay 3 personas. Vemos acá hay uno de 3.000 soles, pero no lo considera porque recuerda que aquí solamente está considerando los que están por encima de 3.000 soles. Bien, y estas preguntas es lo que vino en una entrevista de trabajo para saber el dominio de Excel que uno puede tener, ¿no? Para hacer las operaciones de los diversos reportes. Ahora, como algo adicional, también pidieron hacer una tabla dinámica y un gráfico súper sencillo y súper directo. Nos vamos entonces a insertar para colocar la tabla dinámica de una tabla o rango. Esa tabla o rango vamos a borrarlo y vamos a señalar toda esta tabla que tenemos aquí, incluyendo los encabezados. Normalmente se puede colocar en nueva hoja de cálculo o es lo que sale por defecto, pero en nuestro caso, para este ejemplo práctico, vamos a colocar en una hoja de cálculo existente. Quiere decir que quiero que la tabla dinámica se inserte en esta celda que estoy señalando. Y le damos en aceptar. Bien, nos vamos entonces para la parte de abajo. En el caso de la tabla dinámica es súper sencillo. Lo que quiero ubicar, por ejemplo, ahora es saber el sueldo promedio en base a las ubicaciones. En ubicación lo vamos a colocar en filas, el sueldo vamos a colocarlo en valores. Por defecto nos va a arrojar lo que es la suma y lo que quiero saber en realidad es el promedio. Para eso nos vamos entonces a la tabla, configuración de campo de valor, nos vamos a la opción de promedio y aceptar. Ahora sí nos arroja el sueldo promedio por cada ciudad. Ahora, ¿qué pasa si nos piden un gráfico dinámico? Nos vamos entonces a seleccionar cualquier parte de la tabla, le damos clic, vamos a la pestaña insertar, nos vamos a lo que es el gráfico circular, por ejemplo, y aquí tenemos ya con los datos de esta tabla dinámica, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros queremos modificar, por ejemplo, quitar estos botones que sale como promedio de sueldo, ubicación, le damos en clic derecho y ocultamos todos los botones de campos en gráfico. Y ahora sí ya nos arroja. Si queremos cambiar el diseño y ponerle un fondo negrito, tenemos las diversas opciones en la pestaña, en la parte de arriba, y esto nos va a cambiar. Aquí, por ejemplo, visualizamos que nos falta etiquetas de datos. Le damos en el más, un check en etiquetas de datos y ya tenemos los datos de cada ciudad, ¿de acuerdo? Si queremos reforzar o cambiar un poquito el color, el formato, lo podemos hacer desde la pestaña de inicio. Y si queremos incluso cambiar el gráfico, nos vamos a diseño, nos vamos a cambiar tipo de gráfico, seleccionamos el gráfico de barras y le damos en aceptar. Y listo, ya tenemos este cambio. Si queremos inclusive ordenar estas barras de mayor a menor, seleccionamos cualquier lugar de la barra que estamos viendo en pantalla, nos vamos a inicio y aquí hay un filtro en edición, nos vamos a ordenar de mayor a menor. Y ya lo tenemos ordenado. Bien, eso es todo hasta el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.